que ya habíamos hablado, y esta se centra en la interpretación de textos y en cómo el contexto influye en el entendimiento de los significados. Aquí tenemos dos figuras clave en esta tradición. El primero es Hans Georg Gadamer, que fue un filósofo tradicionalista alemán, especialmente conocido por su renovación de la hermenéutica, y este fue discípulo de Martin Heidegger. Y tenemos también a Wilhelm Dilthey, que también fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta alemán. Por último tenemos el interaccionalismo simbólico. En la sociología, esta corriente se basa en la idea de que las interacciones sociales están impregnadas de significados y estos son construidos y negociados por los individuos. O sea que, pues esto sugiere que las personas nos definimos teniendo en cuenta el significado que tiene ser un individuo en un contexto específico. Dado que, pues obviamente somos seres sociales, este significado de individuo va a depender en gran medida de las interacciones que hayamos tenido con otras personas o que estemos teniendo con otras personas. Así como esta teoría tiene influencia de varias corrientes, también tiene relación con otras teorías. Dos de ellas son el positivismo y la teoría crítica. En el positivismo, pues expresa que, a diferencia de este, que busca leyes objetivas y cuantificables, la teoría interpretativa rechaza completamente la idea de que los fenómenos sociales pueden ser explicados a través de observaciones objetivas y de predicciones. Y en la teoría crítica, pues expresa que mientras la teoría crítica busca analizar y transformar la sociedad desde una perspectiva más política y ética, la teoría interpretativa está más enfocada a poder entender los significados y las prácticas sin tener que proponer necesariamente un cambio social pues de forma inmediata. Métodos y enfoques en la teoría interpretativa. La teoría interpretativa está estrechamente vinculada con la investigación cualitativa, que se enfoca en el estudio de fenómenos complejos y subjetivos a través de métodos como entrevistas a profundidad, que son conversaciones detalladas con los participantes para obtener una comprensión profunda de sus pensamientos, experiencias y significados. Grupos focales, que son discusiones guiadas entre grupos pequeños de personas para explorar sus opiniones, actitudes y percepciones sobre un tema en específico. Observación participante, que el investigador se involucra en el contexto que está estudiando, observando de manera activa las interacciones y el comportamiento de los participantes dentro de su entorno natural. Análisis de contenido, que es el análisis cualitativo de textos, discursos, medios de comunicación o cualquier otro tipo de texto social para identificar patrones de significados. Áreas de aplicación de la teoría interpretativa. En antropología. En antropología, los estudios interpretativos se enfocan en comprender cómo las culturas y las sociedades construyen significados. Los antropólogos interpretativos no solo describen prácticas culturales, sino que intentan como comprender o sea, cómo los miembros de una cultura interpretan esas prácticas dentro de sus propios marcos de referencia. Un buen ejemplo sería el estudio de los rituales religiosos o las costumbres familiares, no desde una perspectiva externa, sino viendo cómo los individuos de esa cultura interpretan esos actos. Psicología. En psicología, los enfoques interpretativos se usan para explorar cómo las personas experimentan sus emociones, su identidad y sus relaciones interpersonales. Un psicólogo interpretativo no solo observaría los síntomas de un trastorno mental, sino que trataría de entender cómo y por qué una persona interpreta sus experiencias y cómo esas interpretaciones afectan su bienestar emocional y sus comportamientos.
Críticas a la teoría interpretativa. Aunque la teoría interpretativa ha sido ampliamente adoptada en diversas disciplinas, también ha enfrentado algunas críticas. Una de las principales puntos de crítica es la subjetividad inherente a este enfoque, como los investigadores interpretan los significados basados en su propia perspectiva. Algunos argumentan que esto puede introducir sesgos en los resultados. También tiene dificultad para generalizar, ya que se enfoca en casos específicos y contextos detallados, lo que puede dificultar la generalización de los hallazgos a otros contextos o poblaciones. Y la falta de objetividad, que los críticos también señalan que al centrarse tanto en la interpretación personal y subjetiva, la teoría interpretativa puede perder la objetividad que otras metodologías más cuantitativas intentan lograr. Principales características de la teoría interpretativa. Subjetividad y contextualización. La teoría interpretativa se basa en la subjetividad de las personas. Cada individuo interpreta el mundo pues de manera única según sus experiencias, creencias y emociones. Además, esta teoría enfatiza la importancia del contexto en el proceso de interpretación. Las realidades sociales, por ejemplo, no pueden ser comprendidas completamente sin tener en cuenta el contexto cultural, histórico, económico y social en el que se desarrollan. Esto significa que los significados pueden cambiar dependiendo del tiempo y en el lugar en el que se viven. También está la construcción social de la realidad. Los investigadores interpretativos sostienen que la realidad no es algo que simplemente se descubre,